Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Si llegaste al primero de esta serie y te quedaste con ganas de más, este lo armé pensando en ti. Y si es la primera vez que me ves, suscríbete porque aquí subo historias de terror, leyendas y casos reales que te van a quitar el sueño un rato. La historia con la que abrimos hoy es probablemente una de las más fuertes que he contado en el canal. Es un caso real que ocurrió en Asia y que después se convirtió en película. Te pido que la veas completa porque el final es lo que la hace tan perturbadora. Empezamos con la historia de la familia Chen. Supongamos que ya no vives en la casa de tu infancia. Ya eres independiente, vives por tu cuenta y de pronto recibes una llamada de tu familia. Hemos tenido pesadillas contigo. En esos sueños te pasan cosas horribles. Estamos muy asustados. Ven a casa para protegerte. ¿Qué harías? ¿Volverías porque los escuchaste desesperados? ¿O te quedarías en tu casa pensando que solo son sueños y no hay nada que tomar en cuenta? Lo que te acabo de preguntar es exactamente lo que le pasó a una familia que vamos a llamar la familia Chen en Asia, concretamente en China y Taiwán, donde también hay casos paranormales muy fuertes, igual que en Brasil. La familia Chen estaba conformada por 5 personas: el papá, Wei, la mamá, Hua, y 3 hermanas. A la hermana mayor le vamos a decir Mei, a la de en medio Lin y a la menor Yuna. Mei ya vivía independiente cuando recibió la llamada de su familia. Yuna había estado teniendo pesadillas muy seguido en las que veía que a Mei le pasaban cosas terribles. La familia, asustada, le insistió que regresara a casa para poderla proteger. El caso es muy particular porque tiene que ver con deidades. En las pesadillas de Yuna aparecía una deidad protectora llamada el Tercer Príncipe, muy popular en Taiwán. Lo extraño es que esta deidad, que se supone protectora, en los sueños de Yuna no ofrecía protección. Advertía de un peligro inminente, sobre todo dirigido a Mei. A pesar de la insistencia de Hua, Mei pudo haber decidido quedarse en su casa. Hubiera sido la mejor opción. Pero terminó volviendo con su familia. Y si hubiera cambiado esa decisión, quizá nada de lo que viene después habría pasado. Cuando Mei cruzó la puerta de la casa, encontró un ambiente totalmente distinto al que recordaba. Su familia siempre había sido religiosa, pero de manera sana, con respeto a la espiritualidad. Ese respeto ahora se había convertido en miedo, y ese miedo estaba infectando a todos los miembros y cada rincón de la casa. Los vecinos ya habían notado que estaban colocando talismanes por todas partes de manera obsesiva, además de levantar altares en cada habitación, incluso en las recámaras donde nunca antes habían tenido. Quemaban tanto incienso a todas horas que entrar a la casa era como meterse en una neblina espesa. A los pocos días de su regreso, Mei empezó a tener exactamente el mismo tipo de pesadillas, pero violentas, tanto que al despertar tenía golpes y rasguños por todo el cuerpo. Se despertaba a medianoche gritando, y toda la familia corría a su habitación para encontrarla empapada en sudor, en shock. Les describía a los demonios que se le acercaban para llevársela a la oscuridad, y temblando preguntaba: ¿siguen aquí? ¿Todavía están aquí intentando llevarme? Cada día Mei despertaba con nuevas marcas. Al principio eran moretones leves, pero se fueron volviendo más fuertes hasta aparecerle también en la cara. En cualquier otro caso, una familia ya habría buscado ayuda en alguna parte. Los Chen no le pidieron ayuda a nadie. Lo que hicieron fue hundirse más en el pánico. Una de las peores partes del caso fue cuando Mei despertó afirmando que ahora ella estaba poseída, pero por la diosa. Dejó de interactuar con todos, incluso con Lin y Yuna. Para ese momento ya habían pasado 3 meses metidos en esa locura. Como las cosas no mejoraban, Wei y Hua decidieron tomar medidas más drásticas. Mandaron a las 3 hermanas a hacer rituales a un lugar conocido como la Montaña de los 5 Dedos, un sitio con significado espiritual de meditación y purificación. Mei, Lin y Yuna pasaron 7 días en la montaña con reglas estrictas. Casi no comían, rezaban las 24 horas, hacían ceremonias rituales de limpieza y casi no dormían porque tenían que estar en vigilancia constante para que los demonios no se acercaran. Uno pensaría que mientras las hermanas estaban fuera, Wei y Hua podrían descansar un poco. No fue así, las cosas empeoraron. Wei empezó a decir que en él habitaba el emperador de Jade y que cada hija tenía también otra entidad encima. Los episodios que antes solo le daban a Mei, ahora le daban a todos. Cuando entraban en esos episodios se atacaban entre ellos, se daban órdenes unos a otros. Al salir de los episodios hacían rituales cada vez más extremos. La cosa llegó a un punto máximo cuando la familia decidió que uno de ellos había sido completamente poseído y que se estaba haciendo pasar por un miembro auténtico. Empezaron a hacerse pruebas entre ellos para identificar al impostor. Esas pruebas eran básicamente torturas, ayunos prolongados, quemaduras con incienso, consumo de sustancias purificantes dañinas para el cuerpo, privación del sueño durante días.
Quien estaba peor era May, porque ya llevaba 6 meses en ese estado. Estaba desnutrida, deshidratada, sin dormir. Verla así reforzaba la idea de la familia. Eres tú eres la impostora. Además decían que ella había traído el mal a la casa, aunque hubieran sido ellos mismos los que la llamaron. Le aplicaban medidas aún más extremas que al resto. Y aquí viene lo más fuerte. Pasado el 6.º mes, como no lograban liberarse entre ellos, decidieron tomar medidas todavía más drásticas, ingerir desechos humanos. Su lógica era que consumir algo así sería tan asqueroso para los demonios dentro de ellos que los obligaría a irse, mientras que un humano común podría sobrevivir al acto. A May le daban a consumir mucho más que a los demás. Para ese punto ella era un esqueleto cubierto de piel. Por eso de este caso casi no hay imágenes reales. Todo ocurrió dentro de la casa, y ni los vecinos sabían exactamente qué pasaba ahí adentro, hasta que llegó una noche en la que May perdió la vida. Los pocos detalles que se conocen salieron de la investigación policial y de algunas declaraciones de la familia. Según los informes forenses, May falleció porque todos sus órganos dejaron de funcionar. Lo más escalofriante fue lo que dijeron los vecinos. Todas las noches escuchaban cánticos y rezos saliendo de la casa. Esa noche también los escucharon, hasta que de pronto se hizo un silencio total que duró hasta el amanecer. Cuando le preguntaron a la familia qué había pasado, contestaron tranquilamente: nos quedamos en silencio porque el demonio por fin había sido expulsado. Se referían a que May había muerto, y lo más perturbador es que la familia volvió a su vida normal de inmediato. A la policía le dijeron que May llevaba enferma desde antes, lo cual era mentira. Hay varias teorías sobre lo que pasó. Histeria colectiva. Uno empezó a tener delirios y se los contagió al resto. Intoxicación por incienso. Quemaron tanto durante tanto tiempo que el humo se volvió tóxico y causó alucinaciones. Fanatismo religioso oculto. Eran mucho más fanáticos de lo que aparentaban, y eso los consumió. Posesión real. Macy estaba poseída y cuando murió el demonio se fue, lo cual explicaría por qué los brotes psicóticos del resto se esfumaron al instante. Cualquiera que sea la verdad, el resultado fue el mismo. May perdió la vida y todo ocurrió a costa suya. Este caso inspiró una película. Quienes conocían a May contaban que era una chica común y corriente, con sueños, amistades y un futuro que iba más allá de las creencias de su familia, si tan solo hubiera decidido no volver a casa. Mucha gente se pregunta, si los vecinos notaban cosas tan extrañas, ¿por qué no avisaron a nadie? Allá la cultura es distinta, se respeta mucho la privacidad y la gente prefiere no meterse. Lo único que nunca quedó claro, en ninguna fuente que revisé, es qué soñaba Yuna exactamente sobre su hermana. Solo se sabe que la deidad le advertía de un peligro, pero no se especifica qué tipo de peligro. A mí lo que más me destroza de este caso es pensar en May recibiendo esa llamada. Su familia diciéndole: ven, te queremos proteger, y ella confiando en ellos. Confiar en tu familia debería ser lo más seguro del mundo, y aquí fue justo lo contrario. La pregunta que nunca encontré respondida es qué soñaba exactamente Yuna sobre su hermana. Solo se sabe que la deidad le advertía de un peligro, pero no se especifica qué tipo. ¿Tú crees que fue posesión real o histeria colectiva? Te leo en los comentarios. Necesito bajarle un poco a la intensidad después de eso, así que la siguiente la vamos a tomar más como noticia paranormal que como caso de terror puro, pero igual tiene su lado inquietante, porque pasó hace muy poquito, así que vámonos a algo más actual. Esto pasó hace relativamente poco. Si sigues casos paranormales, seguro lo viste pasar. La siguiente historia se titula La Semana Santa y las ventanas abiertas. Mi abuela siempre decía que en Semana Santa era peligroso dormir con las ventanas abiertas. Días después de que mi abuelo regresara inesperadamente, se curó. Simplemente se levantó un día como si nunca hubiera tenido nada. El cáncer había desaparecido. Mi mamá cuenta que a partir de ese día, mi abuela no volvió a salir de la casa, y cada año, en Viernes Santo, no recibía visitas ni dejaba que nadie saliera. Pasaron los años y mi abuelo murió en un accidente con un caballo. Al año siguiente nací yo. Mi abuela pasó 6 años encerrada en su cuarto. Solo se le escuchaba rezar. Mi mamá le pasaba la comida, pero ella no dejaba que nadie la viera. Yo la conocí después de mi 5º cumpleaños. Un día la encontré por casualidad en el pasillo. Me miró, me abrazó y se puso a llorar. Desde entonces hablaba conmigo de todo, de su infancia, de su madre, de su vida, pero nunca tocaba el tema de su cabeza rapada, ni del listón rojo que llevaba en la muñeca, ni de los días santos. Hasta que una noche pasó algo. Eran como las 11. Como cada Viernes Santo, había sido un día interminable y caluroso. Todos estábamos despiertos pero tirados en silencio en la sala, hablando bajito.
De pronto no sé si fui la única en notarlo, pero escuché unos susurros que venían del piso de arriba. Pensé que había dejado el radio prendido y subí a apagarlo antes de que mi abuela se molestara. Todas las luces estaban apagadas, excepto la lámpara del escritorio de mi cuarto. Subí las escaleras con cuidado. Pasé por mi cuarto y vi que había dejado mis libretas en el piso. Entré a recogerlas y fue ahí cuando los susurros se volvieron a escuchar, ahora más claros. Venían del cuarto de al lado, el de mi abuela. Recogí mis cuadernos despacio, tratando de entender qué decía esa voz que sonaba como la de ella. Salí con curiosidad y miedo, me apoyé en el barandal del pasillo. Desde ahí alcanzaba a ver a mis primos abajo, todavía conversando. Cuando llegué a la puerta de mi abuela, estaba entreabierta. Un resplandor blanco iba y venía dentro del cuarto. Lo que más me da escalofríos de estas historias no es lo paranormal en sí, sino darme cuenta de que nuestras abuelas guardaron secretos así de fuertes y nunca los contaron. ¿La tuya tenía alguna costumbre rara en Semana Santa? ¿Algún ritual que nunca te explicó? Cuéntame en los comentarios. Soy súper fan de leer estas cosas. Y ahora cambiemos por completo de registro porque te voy a contar el origen de un personaje que probablemente conociste de niña o de niño y que parecía súper inocente. Spoiler, no lo es. Después de esta historia no vas a poder ver al hada de los dientes con los mismos ojos. La siguiente historia se titula La Dama de Negro de Fort Warren. Vámonos a Boston, Massachusetts, Estados Unidos, específicamente a una pequeña isla llamada Isla George, donde se encuentra Fort Warren, una fortaleza que ocupa prácticamente toda la isla. Fort Warren se construyó a inicios de la Guerra Civil estadounidense y funcionó como campo de entrenamiento militar y prisión durante todo el conflicto. Ahí encarcelaban a oficiales del bando contrario, prisioneros políticos y soldados confederados. En 1950 quedó inactiva y hoy es una zona recreativa abierta al público. En aquellos años había una mujer llamada Melanie Lanier. Estaba casada con un soldado capturado a inicios de la guerra y enviado a Fort Warren. Ella amaba profundamente a su esposo y cuando descubrió dónde lo tenían, hizo todo lo posible por hacerle llegar una carta. Esa carta nunca apareció. Melanie no se quedó de brazos cruzados. Armó un plan para ir a rescatarlo. Encontró un aliado que la llevaría hasta la isla en barco. Las primeras veces se acercaba a la costa para hablarle a su esposo a través de los muros y explicarle paso a paso lo que iban a hacer. Finalmente llegó la noche del rescate. Melanie iba vestida de hombre y armada. Llevaba una cuerda y herramientas. Cuando el barco se acercó al muro, su esposo silbó una canción del sur, la señal acordada. Ella usó la cuerda para escalar el muro y logró pasar al otro lado. Ya estaba dentro con su esposo, pero eso era solo la primera parte. Faltaba salir. La pareja, junto con otros prisioneros, empezó a cavar un túnel para pasar por debajo del muro. Pero el ruido llamó la atención de un guardia. Se desató el caos. Melanie intentó defenderse. Uno de los guardias se le lanzó encima para arrebatarle la pistola, y en medio del forcejeo el arma se disparó. Cuando Melanie volteó, descubrió con horror que el disparo había herido de muerte a su propio esposo. Murió frente a ella. Melanie fue arrestada por intento de fuga y condenada a la horca. Pidió morir con dignidad, vestida como mujer y no como hombre. Pero en el fuerte no había ropa de mujer. Lo único que pudieron encontrarle fue una túnica negra. Con ella puesta, Melanie fue colgada. La enterraron en el mismo terreno del fuerte, todavía con la túnica. Apenas unas semanas después de su muerte, ya la veían caminando por el fuerte rumbo a la torre donde había estado preso su esposo, siempre con la misma túnica negra. Los avistamientos no han parado. La bautizaron como la Dama de Negro. Hay una fotografía bastante famosa donde se le ve con la túnica negra y el cabello ondulado. Si comparas la foto con las representaciones artísticas de Melanie, el parecido es notable. Esa foto a mí siempre me ha dado mucho que pensar. La cara me parece casi como de muñeca, pero dicen que se tomó dentro del fuerte. ¿Tú qué crees? ¿Real o trucada? Déjamelo en los comentarios. Nos quedamos en el terreno de las leyendas, pero ahora regresamos a México porque hay una creencia muy antigua que las abuelas todavía cuentan en los pueblos y que tiene un detalle muy específico que a mí me parece de los más perturbadores del folclore mexicano. La siguiente historia se titula El origen del Hada de los Dientes. El Hada de los Dientes es un personaje muy conocido en la cultura occidental. Se dice que cuando a un niño se le cae un diente de leche, debe ponerlo bajo su almohada y el Hada vendrá a dejarle dinero a cambio. Pero algunos cuentan que su origen no es nada inocente. Hace algunos años existió un joven al que llamaremos Esteban. Tenía una abuela muy enferma y en sus últimos días ella decidió hacerle una confesión.
Le contó que cuando él era muy pequeño, en el pueblo donde vivían, habían pasado cosas muy raras. 26 años atrás había llegado al pueblo una vendedora ambulante. Vendía todo tipo de dulces, algodón de azúcar, caramelos, chocolates, nadie sabía de dónde venía. Era difícil verle el rostro porque siempre llevaba un sombrero que le tapaba la mitad de la cara. A la salida del colegio se juntaban grupos enormes de niños alrededor de ella. La anciana casi no hablaba, apenas con gestos les ofrecía la golosina. Los niños comían tantos dulces que ya no querían comer nada más y empezaron a enfermarse. Les salían verrugas y granos por todo el cuerpo, les daba fiebre alta y vómito. Pero lo más raro era que a todos se les empezaban a caer los dientes de leche, no de uno en uno como debería, sino todos juntos al mismo tiempo. De manera espeluznante, sus bocas se llenaban de gusanitos de colores parecidos a las gominolas que vendía la anciana, solo que estos gusanos se comían literalmente las encías. La abuela de Esteban le contó que esa noche su propia hermana se despertó gritando con la almohada manchada de sangre por la pérdida de todos los dientes a la vez. Lloraba desesperada diciendo que había visto a una mujer parada en su cuarto. La abuela corrió al cuarto de Esteban y encontró a una figura inclinada junto a él. Tenía extremidades larguísimas, manos huesudas, ojos de serpiente y una lengua larga y bifurcada. Le estaba succionando la sangre de las encías al niño. La criatura no tenía dientes en su boca, pero a su lado había un saco enorme lleno de ellos. Al parecer los recolectaba de sus víctimas, y ahí estaban los de Esteban junto con los de cientos de niños más. Los papás de Esteban entraron también a la habitación y entre todos corrieron a la criatura. Lograron salvar al pequeño, pero esa misma noche desaparecieron cientos de niños del pueblo, entre ellos la hermana de la abuela. Los padres del pueblo se alarmaron y prohibieron los dulces. Les decían a sus hijos que no comieran porque se les iban a pudrir los dientes, pero la verdad era otra. Con el tiempo bautizaron a esa criatura como el Hada de los dientes. Lo que más me fascina de esta leyenda es cómo le dieron la vuelta para hacerla amigable. Pasamos de una criatura que arrancaba dientes a una hada bonita que deja monedas debajo de la almohada. Si lo piensas, muchísimas tradiciones infantiles vienen de cosas así de turbias. Y ya que estamos hablando de leyendas con un trasfondo más oscuro, la siguiente es una de mis favoritas. Mezcla amor, guerra y fantasmas. Y lo mejor, hay una fotografía famosa de la protagonista que te voy a mencionar al final. Búscala mientras escuchas porque vale la pena. La siguiente historia se titula Annabelle llega a Nueva Orleans. Neste. Los Warren siempre dijeron que la muñeca Annabelle no debía moverse de su lugar. Originalmente estaba en su museo en Connecticut, que antes era su casa, y recientemente la trasladaron a Nueva Orleans. Al día siguiente de que Annabelle llegó a Nueva Orleans, pasó esto. Una plantación histórica construida en 1859 se quemó por completo. Destrucción total. Neste. ¿Coincidencia? Hay quien dice que sí, hay quien dice que no, que todo está conectado con que llevaran a Annabelle allá. ¿Por qué la sacaron de su lugar? Es la primera vez que sale de Connecticut. Habían cerrado el museo y según lo que circuló en internet lo iban a mudar a Los Ángeles o Nueva York. Lo lógico era pensar que las piezas se mudarían con el museo. Pero lo que están haciendo en realidad es una gira de promoción para la nueva película de Annabelle. Va a estar dando vueltas por todo el país. Primero fue Nueva Orleans y la siguiente parada es San Antonio, Texas. La gente de San Antonio ya está pidiendo que se la lleven de regreso, que no la quieren ahí. Incluso un investigador paranormal con varios programas fue invitado a cargar la caja donde estaba Annabelle hacia el lugar de la exhibición y dijo que estuvo rezando todo el camino, que la energía es claramente diferente. Pero el incendio no fue la única desgracia tras la llegada de Annabelle a Nueva Orleans. El sheriff informó que 11 prisioneros considerados peligrosos se escaparon de la cárcel. Al parecer huyeron el viernes por la mañana, apenas unos días después de que Annabelle llegara. Nadie sabe exactamente cómo escaparon. El conteo diario se hace entre las 8 y las 8:30 de la mañana, y fue ahí cuando notaron que faltaban los 11. En redes empezaron a circular publicaciones como Annabelle llega a Nueva Orleans, una casa histórica se quema y 11 reclusos escapan de la cárcel. Vete a casa, Annabelle, no queremos tu compañía. Al principio las entradas para verla se estaban vendiendo rapidísimo, pero después de todo esto la emoción se convirtió en pánico. Hay que aclarar que todo esto son especulaciones. Las autoridades no han dicho cómo escaparon los prisioneros ni el origen del incendio. Pero son demasiadas coincidencias en muy pocos días. Yo siempre he tenido dos teorías sobre los Warren. La primera, que de verdad estaban metidos en cosas muy oscuras. La segunda, que eran unos genios del marketing.
Y honestamente, las dos pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pero te hago una pregunta. Si supieras que una muñeca está conectada con varias muertes, sin importar quién contó la historia, ¿estarías tranquila acerca de ella? Yo no, sinceramente. ¿Tú sí? Cambiando totalmente de tono, ahora vámonos a algo más íntimo. Esta historia es real y me dejó pensando porque toca algo muy específico, esas costumbres raras que tenían nuestras abuelas en Semana Santa y que nunca nos explicaron del todo. La siguiente historia se titula Las brujas que se desmembraban. En México las abuelas cuentan que cuando caía la noche la gente corría a encerrarse en sus casas, encendían lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las más preocupadas eran las madres de bebés recién nacidos, porque se decía que las brujas buscaban la sangre de los pequeños, especialmente la de aquellos que aún no habían sido bautizados. Para protegerse la gente colocaba tijeras en forma de cruz sobre las cunas. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se decía que las brujas no aparecían como mujeres, sino como enormes bolas de fuego que saltaban y cruzaban los cerros buscando alguna presa. ¿Cómo lograban tomar esa forma? Mediante rituales satánicos. Cuenta la leyenda que las brujas se desprendían de sus brazos y piernas, las dejaban cerca del fuego para mantenerlas calientes, y en su lugar se colocaban alas y patas de aves de corral, sobre todo de guajolotes. Su boca se transformaba en un pico, del que salía una lengua larga y delgada con la que succionaban la sangre de sus víctimas. Una vez lista la transformación, subían a lo alto de un cerro, se prendían en llamas y emprendían el vuelo. Una mujer entrevistada en un programa de televisión confesó alguna vez, con la ayuda de los demonios yo puedo incorporar mi espíritu al cuerpo de una gallina. Puedo hacer lo mismo con cualquier persona y convertirme definitivamente en bruja a través de todos los rituales que practico. El demonio sí existe, yo lo he experimentado muchísimas veces. Puede presentarse de distintas formas, casi siempre en mis animales. De niña hacía rituales solita, me iba a una montaña a medianoche y me untaba el cuerpo con una grasa especial para que el demonio pudiera poseerme. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta leyenda es ese detalle de los brazos y las piernas calentándose junto al fuego. Es de esas imágenes que se te quedan pegadas. Si en tu pueblo tienen una versión distinta o algún otro detalle, mándamelo, que me encanta coleccionar estas variantes. Y para cerrar el video no podía faltar un ritual. Igual que el del primer video, te aviso desde ya que no recomiendo que lo juegues. Pero si te llama la atención este tipo de cosas o conoces a alguien al que le encantan, mándale este video. Va bajo tu responsabilidad. La siguiente historia se titula El juego de la sábana. Hoy te traigo el juego de la sábana. Te aviso desde ya que no recomiendo que lo juegues, es peligroso y muy difícil de ganar. Si lo intentas, queda bajo tu responsabilidad. ¿Qué necesitas? Estar sola en tu habitación, un objeto personal con valor sentimental, una sábana que te cubra completa y que sean exactamente las 10 de la noche, ni un minuto antes ni un minuto después. Preparación a las 9:45. Cierra con seguro la puerta de tu habitación. No te saltes este paso. Acuéstate con tu objeto personal y cúbrete entera con la sábana. Abrázalo y cierra los ojos. Todo esto debe estar listo a las 9:59 en punto. Un onduar de chocho. Invocación. A las 9:59 di estas palabras. Ven a jugar conmigo. Ven a jugar conmigo. Te he invitado. Quiero verte. No tengo miedo. ¿Qué pasará si funciona? A las 10:01 vas a escuchar cómo abren la puerta de tu cuarto. Esa es la señal de que el espíritu llegó. Como tú la cerraste con seguro, sabrás que es él. Cuando vuelvas a oír que la puerta se cierra, significa que ya está adentro contigo. Las reglas son sagradas. No te destapes. No te quedes dormida. No saques ni una mano ni un pie. No sueltes tu objeto personal. La sábana es tu única protección. Mientras estés debajo y completa, el espíritu no puede tocarte. Va a intentar entrar, va a jalar la sábana, la va a golpear, te va a ofrecer cosas que siempre quisiste tener para que salgas. Todo es mentira, no salgas por nada. El juego termina a las 6 de la mañana. Vas a escuchar cómo la puerta se abre y luego se cierra. Esa es la señal de que se fue. Hasta que no oigas la puerta cerrarse, no te destapes. Solo entonces puedes salir con tranquilidad. ¿Ehalen? Y hasta aquí llegamos. Si llegaste hasta acá ya eres de los míos, así que dale like, suscríbete si todavía no lo estás y dime en los comentarios cuál de estas 7 historias te pegó más fuerte. Yo personalmente me quedo con la de Mei y la familia Chen, porque pensar que esas cosas pasaron de verdad dentro de una casa, sin que nadie afuera supiera lo que ocurría, es un nivel de horror que no me cabe en la cabeza. Si tienes alguna historia tuya o de alguien cercano que quieras que cuente en el próximo video, mándamela. Estoy juntando material y me encantaría leerte.
Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente.